Aún en este episodio, el verdugo encendió la antorcha y el mundo entero se volvió naranja. No existen palabras en ninguna lengua humana para describir el dolor de ser quemado. Sentí cómo mi piel era consumida, el aire desapareciendo de mis pulmones. Estaba siendo devorado por el fuego en la plaza central de Raqqa. Y entonces, en un chasquido, silencio absoluto. El dolor se cortó como si hubieran tirado del cable del enchufe. Miré hacia abajo y vi la jaula en llamas a lo lejos. Y dentro de ella, ese montón de carne carbonizada era lo que fui un día. Estaba viendo mi propia muerte en primera fila. Pero lo peor no fue el fuego. Lo peor fue a dónde fui después. Fui succionado hacia un lugar de tinieblas absolutas, una oscuridad sólida. Y allí, escuché gritos que me persiguen hasta hoy. No eran gritos comunes. Eran voces recitando las mismas oraciones que yo hice toda mi vida en la mezquita. Eran musulmanes devotos gritando en la oscuridad. Fui fiel. Recé 5 veces al día. ¿Por qué estoy aquí? Morí durante 9 minutos. Y lo que encontré al otro lado destruyó todo lo que creía saber sobre Dios. Así que te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Mi nombre es Yusuf Al-Najjar. Tengo 32 años y lo que tengo que contar no es una historia que leí en libros o escuché de terceros. Es algo que está marcado en mi piel, en cada cicatriz que llevo, y principalmente en mi memoria. El día 18 de abril de 2015, en la ciudad de Raqqa, en Siria, dejé de vivir. No es una forma de hablar. No fue una metáfora para un momento difícil. Mi corazón se detuvo. Mis pulmones colapsaron. Fui declarado clínicamente sin vida por exactos 9 minutos. Y el motivo de eso fue la brutalidad pura. Fui quemado vivo por militantes del Estado Islámico. Para la mayoría de las personas, el fuego es algo que usamos para cocinar, para calentar la casa en invierno. Para mí, el fuego fue el fin de todo lo que conocía. Recuerdo cada detalle de aquel día, el polvo seco de Raqqa, el olor a gasolina que impregnó mi ropa incluso antes de que encendieran la cerilla. Cuando las llamas me alcanzaron, el dolor no fue algo gradual, fue inmediato, absoluto. Fue como si el mundo entero se hubiera transformado en un grito. No podía pensar, no podía respirar, porque el aire a mi alrededor había sido consumido por el calor. En aquel momento, mientras mi cuerpo era consumido allí en la plaza, ante personas que conocía, vecinos, gente con la que conviví toda la vida, tuve la certeza de que era el fin. No había forma de sobrevivir a aquello. El dolor físico era tan intenso que mi mente parecía querer apagarse para escapar del tormento. Y eventualmente se apagó. El ruido de la multitud, el crepitar del fuego, el olor de mi propia piel, todo eso cesó. Hubo un silencio repentino, una oscuridad que se apoderó de todo. Fue en ese instante que mi vida terrenal terminó. Los médicos que me atendieron después dijeron que era imposible. Dijeron que, con la gravedad de las quemaduras y el tiempo que estuve sin signos vitales, no debería estar aquí conversando contigo. 9 minutos. Ese fue el tiempo que pasé al otro lado. 9 minutos en los que mi cuerpo se quedó atrás, inmóvil, carbonizado, mientras yo estaba en otro lugar. Sé que parece una locura. Si alguien me contase esto años atrás, habría dudado. Yo era un hombre práctico, racional. Pero yo viví esa SM. Crucé la frontera final y volví. Y lo que sucedió en esos 9 minutos no fue solo un sueño o una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Fue la experiencia más real de mi vida. Más real que la silla donde estoy sentado ahora o el suelo bajo mis pies. Fui traído de vuelta, resucitado, contrariando todas las expectativas médicas y lógicas. Desperté en una morgue, asustando a los enfermeros que ya preparaban mi cuerpo. Pero no volví siendo el mismo hombre que ardió en aquella plaza. El Yusuf que entró en el fuego tenía certezas, dogmas y miedos. El Yusuf que volvió trajo consigo algo que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos a mi alrededor. Esta es mi historia, la historia de cómo fui ejecutado por el odio. Atravesé la oscuridad de la ausencia de vida y fui devuelto al mundo con una nueva verdad grabada en el alma. Y todo comenzó aquella mañana de abril, cuando el olor a gasolina selló mi destino. Mira,
Sobrevivir a las quemaduras fue un milagro médico, sin duda. Pero el verdadero milagro, el verdadero giro, sucedió dentro de mi cabeza y de mi corazón. Cuando volví de aquellos 9 minutos de SM, yo ya no era la misma persona por dentro. Y no estoy hablando de trauma psicológico o de estrés postraumático. Estoy hablando de una reescritura completa de mi sistema operativo, si es que puedo decirlo así. Todo lo que aprendí desde que nací, todo lo que mi cultura, mi familia y mi sociedad me enseñaron como la verdad absoluta, fue desafiado y transformado en aquel corto periodo de tiempo. Mis creencias sobre quién es Dios, qué es la salvación y principalmente, quién es Jesucristo, cambiaron de la noche a la mañana. Para que entiendas el peso de esto, necesitas recordar dónde estaba. Yo vivía en Raqqa. Allí, la religión no es solo algo que haces los domingos o los viernes. Es la ley. Es el aire que respiras. Es la estructura de toda la sociedad. Cambiar de idea sobre Dios allí no es solo un cambio de opinión. Es una sentencia de muerte. Es traición. Pero no tuve elección. Lo que vi y sentí fue tan avasallador que no podía simplemente ignorarlo y volver a ser el Yusuf de antes. Antes de esta experiencia, mi visión de Dios era la de un juez distante, severo, alguien a quien debía sumisión total por el miedo al castigo. Dios era grandioso, sí, pero inaccesible. La relación era de amo y esclavo. Pero, al volver, traje conmigo la certeza de un Dios que es en su esencia amor. No un amor teórico, sino una presencia personal y envolvente que nunca había siquiera imaginado que fuera posible. La cuestión de la salvación fue otro choque. Pasé toda la vida creyendo en una balanza. ¿Sabes cómo es? Haces cosas buenas, acumulas puntos. Haces cosas malas, pierdes puntos. Al final de la vida, si el lado bueno pesa más, tal vez entres en el paraíso. Era una vida de ansiedad constante, intentando asegurar que mi cuenta estuviese en positivo, pero nunca teniendo la certeza absoluta. En aquella SM, esa lógica de la balanza fue destruida. Entendí que la salvación no era algo que yo pudiera comprar con mis oraciones o ayunos. Me di cuenta de que es un regalo, algo que viene de la gracia, y no de mi esfuerzo titánico por intentar ser perfecto. Eso quitó un peso de toneladas de mi espalda, un peso que ni sabía que cargaba hasta que desapareció. Y entonces, está la parte más complicada y peligrosa de todas. Jesucristo. Para nosotros, Él era Isa, un gran profeta, respetado, sí, pero solo un hombre. Decir que Él era más que eso, era blasfemia. Era el mayor pecado que un musulmán podría cometer. Pero en mi experiencia, su identidad se reveló de una forma que no podía negar. No vi solo a un profeta. La figura que encontré, la presencia que sentí, no encajaba en la caja limitada donde lo había colocado toda la vida. Mi comprensión sobre él salió de la teoría de los libros y fue a la realidad del encuentro. Entendí que él no era solo un mensajero señalando el camino, sino que él era el propio camino. ¿Puedes imaginar la confusión en mi cabeza mientras me recuperaba en el hospital? Mi cuerpo dolía a causa de las quemaduras, pero mi mente estaba en ebullición. ¿Cómo podría mirar a mi padre, a mis vecinos, y decir que todo lo que creíamos estaba incompleto? ¿Cómo podría explicar que la verdad que defendíamos con tanto fervor era solo una sombra de la realidad que acababa de presenciar? Sabía que, a partir de aquel momento, mi vida en Raqqa sería imposible. Había vuelto de la muerte física, pero ahora caminaba hacia una muerte social, porque aceptar esta nueva visión sobre Jesús y la salvación significaba, a los ojos de mi comunidad, convertirme en el peor tipo de enemigo. Pero la verdad es tosuda. Una vez que ves la luz, no consigues convencer a tus ojos de que sigues en la oscuridad. Aquellos 9 minutos destruyeron mis certezas antiguas y construyeron una fe nueva, indestructible, que me costaría todo lo que tenía, pero que me daría todo lo que realmente necesitaba. Para que entiendas el tamaño del conflicto que explotó dentro de mí más tarde, necesitas primero entender de dónde vine. Nací y fui criado en Raqqa. Antes de ser conocida mundialmente como la capital de un califato brutal, Raqqa era mi casa, mi mundo entero. Y en ese mundo mi familia no era solo una familia más entre tantas otras.
Nosotros cargábamos un peso, una responsabilidad. Mi padre era el asistente del imán en la mezquita de nuestro barrio. Esto puede no significar mucho para quien lo ve desde fuera, pero allí, en aquel contexto, colocaba nuestra casa en una posición destacada y al mismo tiempo de vigilancia constante. Ser hijo del asistente del imán significaba que no tenía el lujo de ser un niño común, que comete errores tontos o que puede ser negligente con la fe. La religión no era una parte de mi vida, era la propia atmósfera que respiraba. Desde que tengo uso de razón, mi rutina no estaba definida por el reloj o por el sol, sino por las llamadas a la oración. El Adán, la voz del almuédano resonando por los minaretes, era la banda sonora de mi existencia. Sabía qué hora era no mirando las agujas, sino sabiendo qué oración estaba próxima. Nuestra casa funcionaba como una extensión de la mezquita. No había esa separación que existe en Occidente entre vida secular y vida religiosa. Todo era religioso. La manera en que comíamos, cómo nos vestíamos, cómo hablábamos con los vecinos, todo pasaba por el filtro del Islam. Mi padre era un hombre severo, pero justo a su manera. Se tomaba su función muy en serio. Creía que nuestra familia debía ser el ejemplo de piedad para todo el barrio. Crecí viendo el respeto que los hombres mayores tenían por él, viendo cómo pedían consejos sobre disputas familiares o sobre la interpretación correcta de algún comportamiento. Y claro, ese respeto se extendía a mí, pero venía acompañado de una exigencia silenciosa. Yo era el hijo del religioso. Se esperaba que fuera el primero en llegar a la mezquita y el último en salir. Se esperaba que mi comportamiento fuera impecable. Mi infancia fue moldeada en esos pasillos de alfombras persas y olor a incienso. Mientras otros niños tal vez soñaban con ser futbolistas o viajar por el mundo, mi universo estaba contenido en aquellas paredes y en los libros sagrados. No veía eso como una prisión en la época. Para mí, era la única realidad posible. Era seguro, era estructurado, era predecible. Tenía orgullo de quiénes éramos. Miraba a mi padre liderando las oraciones cuando el imán principal no estaba, y sentía que estábamos haciendo lo correcto, que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. No había espacio para dudas en mi casa. La fe era sólida como el hormigón de las calles de Raqqa. La idea de que existiese otra verdad, o de que el camino que recorríamos pudiese tener fallos, era impensable. Fui entrenado para ser un sucesor espiritual, para cargar el legado. La religión orientaba desde el pie que usaba para entrar en el baño hasta las palabras que susurraba antes de dormir. Fui construido, ladrillo a ladrillo, para ser un musulmán devoto, inquebrantable. Y es por eso que lo que sucedió después, mi transformación tras la SM, fue tan violenta para mi identidad, porque no estaba solo cambiando de opinión, estaba desmontando los cimientos de toda mi historia, una historia escrita con mucho celo por mi padre, en las calles antiguas de Raqqa. Si quieres entender cómo funcionaba mi mente, necesitas imaginar cómo fue mi infancia. Mientras la mayoría de los chicos de mi edad estaba preocupada por chutar un balón en la calle o jugar al escondite, yo estaba sentado en el suelo del salón, con las piernas cruzadas, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, repitiendo versos antiguos en árabe clásico, hasta que se quedaran grabados en mi cerebro como si fuesen mi propio nombre. A los 12 años ya había logrado algo que en mi comunidad en Raqqa era equivalente a ganar una medalla olímpica. Había memorizado 15 capítulos completos del Corán. No pienses que eso fue fácil o natural. Fue fruto de una disciplina militar. Mi padre nos despertaba a mí y a mis hermanos antes de que saliera el sol. Mientras la ciudad aún estaba silenciosa, nuestra casa ya estaba llena del sonido de las recitaciones. Mi padre era implacable con la pronunciación. No bastaba saber las palabras, la entonación, el ritmo, las pausas. Todo tenía que ser perfecto. Era lo que llamamos tajwid. Si fallaba en una vocal, volvíamos al principio. Horas y horas, día tras día. A los 12 años, mi cabeza estaba llena de textos sagrados, leyes antiguas y poesía religiosa. Para la comunidad a nuestro alrededor, eso no era solo una habilidad de memoria, era una señal de carácter, casi una señal de santidad precoz. Recuerdo claramente caminar hacia la mezquita con mi padre y sentir las miradas de los hombres más mayores.
Paraban para saludarme con una reverencia que normalmente no se le da a un niño. Ahí viene el pequeño estudioso, decían. Oh, qué orgullo para tu padre, Yusuf. Me sentía especial, me sentía elegido. En una cultura donde la palabra escrita y hablada de Dios es el centro de todo, llevar 15 capítulos en el pecho me daba un estatus social muy por encima de mi edad. Frecuentemente me llamaban para recitar delante de las visitas o en pequeñas reuniones. Me colocaban en el centro de la sala, hacían silencio, y yo comenzaba. Veía los ojos de mi padre brillar de orgullo. Para él, mi éxito en la memorización era la prueba de que era un buen padre y un buen musulmán. Mi desempeño validaba su fe. Y yo, como cualquier niño que quiere agradar a los padres, me alimentaba de ese orgullo. Empecé a creer que aquello me hacía mejor que los otros chicos que no sabían recitar tan bien. Empecé a pensar que Dios me quería más porque me sabía sus palabras de memoria. Pero mirando hacia atrás ahora, veo algo que no veía en la época. Tenía la cabeza llena, pero el corazón aún estaba vacío de entendimiento real. Sabía recitar sobre la misericordia, pero no sabía qué era ser misericordioso. Sabía hablar sobre el juicio, pero no entendía la justicia. Para mí, la religión se había convertido en una actuación, un deporte de alto rendimiento donde yo estaba ganando. Estaba construyendo una armadura de versículos a mi alrededor, una armadura que me protegía de dudas y me daba una sensación falsa de seguridad. Creía que, por tener aquellos capítulos en la memoria, tenía un seguro contra cualquier mal. Mal sabía yo que memorizar palabras es muy diferente de conocer a su autor. A los 12 años era un prodigio religioso en Raqqa, un modelo de éxito, pero estaba apenas repitiendo sonidos que, años más tarde, en medio del fuego y del dolor, descubriría que no eran suficientes para salvar mi alma. Desde muy pequeño, mi vida fue cronometrada no por relojes suizos, sino por la llamada del almuédano. La rutina era innegociable. Comenzaba con el Fajr, la oración del alba. Recuerdo vívidamente la sensación de salir de la cama caliente en el invierno de Raqqa, el suelo frío bajo mis pies descalzos, y el choque del agua helada en la cara durante las abluciones rituales. Aquel frío servía como un despertador para el alma, un recordatorio físico de que el confort del cuerpo era secundario ante la obligación con Dios. Allí, en el silencio de la madrugada, mientras la ciudad aún dormía, me inclinaba, tocaba con la frente en la alfombra y declaraba mi sumisión. Y eso se repetía otras 4 veces a lo largo del día. No importaba lo que estuviese sucediendo. Si estaba jugando con amigos, si estaba estudiando para un examen, o más tarde cuando empecé a trabajar, cuando la voz resonaba desde los minaretes, el mundo se paraba. Era como si existiese un botón de pausa en la realidad. Parábamos todo, nos lavábamos y nos alineábamos hombro con hombro en la mezquita o en cualquier lugar limpio que encontrásemos. Esa repetición constante día tras día, año tras año, crea una estructura mental muy rígida. Aprendes la disciplina de una forma que pocas personas en Occidente consiguen comprender. Aprendes que tú no eres dueño de tu tiempo. Tu tiempo pertenece a Dios, y Él te lo presta en los intervalos entre las oraciones. Pero no era solo sobre rezar. Mi participación en las enseñanzas islámicas era intensa. No iba a la escuela solo para aprender matemáticas o geografía. Gran parte de mi educación estaba enfocada en la Sharia, en la ley religiosa, en la historia de los profetas y en las complejidades de la teología. Pasaba tardes enteras sentado en círculos de estudio, debatiendo lo que era halal, permitido, y lo que era haram, prohibido. Y créeme, la lista de prohibiciones era extensa y detallada. Aprendíamos cómo vestir, cómo comer, cómo saludar, cómo hacer negocios e incluso cómo entrar en el baño. No había un único aspecto de la existencia humana que no tuviese una regla religiosa asociada a él. Esto hizo que la religión se fundiese completamente con mi identidad. No conseguía decir dónde terminaba Yusuf y dónde empezaba el Islam. Éramos una sola cosa. La religión era la lente a través de la cual veía todo y a todos. Si miraba a una mujer, la primera cosa que evaluaba era su modestia según nuestras reglas. Si veía a alguien comiendo, juzgaba si la comida era lícita. Mi mente se convirtió en un tribunal constante, juzgando el mundo a mi alrededor y a mí mismo en base a los criterios que absorbía diariamente en la mezquita.
Esa inmersión total me daba una sensación de propósito y superioridad. Miraba al mundo, allá afuera, a las culturas que no seguían nuestras reglas, y sentía una mezcla de pena y desprecio. Pensaba que ellos vivían en el caos, sin dirección, mientras yo tenía el mapa completo de la vida entregado en mis manos. Me sentía protegido por esa burbuja de certeza. Era un buen musulmán, y eso era todo lo que importaba. Mi identidad no estaba ligada a mis sueños personales, a mis talentos o a lo que quería ser cuando creciese. Mi identidad era ser un siervo obediente, una pieza funcional dentro de ese engranaje religioso perfecto. No sabía, en aquella época, que toda esa rigidez sería puesta a prueba por el fuego. No sabía que toda esa estructura, que parecía tan sólida como las piedras de Raqqa, se derrumbaría en 9 minutos de silencio al otro lado de la vida. Vivía la religión, respiraba la religión, y estaba dispuesto a morir por ella, sin saber que, en verdad, yo aún no había entendido nada sobre el amor de quien la creó. El Ramadán en Raqqa no era solo un mes en el calendario, era el punto álgido de nuestra existencia espiritual, el momento en que la temperatura de nuestra devoción subía tanto como el calor del desierto allá afuera. Me tomaba el ayuno con una seriedad absoluta. No era solo sobre estar sin comer o beber desde la salida hasta la puesta del sol. Era una prueba de resistencia, una batalla diaria contra los instintos del propio cuerpo para probar nuestra sumisión a Dios. Recuerdo días en los que la garganta estaba tan seca que parecía lija y el estómago dolía de vacío, pero sentía un orgullo secreto, una fuerza interna por estar soportando aquello. Me miraba a mí mismo y pensaba, estoy al mando. Mi fe es más fuerte que mi hambre. Y fue exactamente en ese contexto de pureza y disciplina extrema que mi visión sobre los cristianos se solidificó. Mientras nosotros estábamos allí, purificándonos, negando nuestros deseos y adorando al Dios único, los cristianos me parecían, en el mejor de los casos, personas confundidas y, en el peor, espiritualmente engañadas. La gran barrera, el muro infranqueable entre nosotros y ellos, era la figura de Jesús, o mejor dicho, ¿quién decían ellos que era Jesús? En el Islam, aprendemos que Dios no engendra y no es engendrado. La idea de que Dios tenga un hijo es considerada shirk, el pecado imperdonable de la idolatría, de asociar socios a la divinidad suprema. Para mi mente moldeada en la lógica estricta del monoteísmo islámico, el cristianismo parecía una ofensa a la majestad de Dios. ¿Cómo alguien podía decir que el creador del universo, el ser eterno y todopoderoso, descendería a la tierra, usaría pañales, sentiría hambre, y peor de todo, moriría en una cruz humillante? Eso no tenía el menor sentido para mí. Era ilógico. Era rebajar a Dios. Nosotros respetábamos a Jesús, sí, como Isa al-Masih, un gran profeta que trajo la palabra de Dios, pero elevarlo al estatus de Hijo de Dios, o parte de una Trinidad, sonaba como politeísmo disfrazado. Oía hablar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para mí sonaba como si estuviesen adorando a 3 dioses, no a uno. Era una matemática que mi fe no aceptaba. Uno más, uno jamás podría ser igual a uno. Entonces, cuando miraba a los cristianos durante el Ramadán, no sentía odio en aquel momento. Sentía una pena profunda. Los veía como personas que habían cogido un mapa del tesoro y comenzado a andar en la dirección equivocada. Pensaba, mira cómo se esfuerzan, mira cómo rezan, pero están rezando a un error. Creía sinceramente que habían sido engañados, que los textos originales habían sido corrompidos a lo largo de los siglos, y que estaban siguiendo una versión distorsionada de la verdad. Mientras ayunaba y sentía la claridad de mi hambre acercarme a Alá, imaginaba que los cristianos estaban perdidos en una niebla teológica, adorando a un hombre en lugar del Creador. Esa certeza me daba una arrogancia espiritual peligrosa. Me sentía superior. Tenía la última revelación, el Corán, que vino para corregir esos errores de los libros anteriores. Para mí, ser cristiano era sinónimo de estar teológicamente ciego. No conseguía entender cómo personas inteligentes podían creer que la muerte de alguien pagaría por mis pecados.
Cada uno carga su propia carga, dice el Corán. La idea de un sacrificio vicario, de alguien muriendo en mi lugar, parecía una fuga de la responsabilidad personal. Los miraba y pensaba, pobres creen que están salvos por causa de la sangre de un profeta muerto, mientras nosotros estamos aquí, sudando y ayunando, conquistando nuestro lugar por la obediencia real. Mal sabía yo que esa lógica perfecta que construí, esa muralla teológica que separaba al Dios único del Hijo de Dios, sería la primera cosa en derrumbarse cuando me encontrase fuera de mi cuerpo. En aquel tiempo, sin embargo, mi devoción en el Ramadán servía apenas para reforzar la idea de que yo estaba en el equipo correcto, y ellos, los cristianos, estaban irremediablemente perdidos en su propia blasfemia, creyendo en un Salvador que yo juraba ser apenas una invención humana. Para entender mi cabeza en aquella época, necesitas entender cómo me fue enseñada la historia de la religión. No veía el Islam como una religión nueva que surgió en el siglo VII. No. Para mí, y para cualquier musulmán devoto en Raqqa, el Islam era la religión original, la fe de Adán, de Noé, de Abraham y de Moisés. Creía ciegamente que todos esos grandes hombres eran, en esencia, musulmanes, es decir, aquellos que se someten a Dios. La narrativa que sostenía mi vida era la de que Dios envió el mismo mensaje puro varias veces a lo largo de la historia. Adorad a un único Dios y seguid sus leyes. Pero, según lo que aprendí, la humanidad tenía un talento terrible para estropearlo todo. Era así como veía el cristianismo y el judaísmo. Los veía como versiones corrompidas de una verdad que un día fue pura. Me enseñaron que Dios envió la Torá a Moisés y el Evangelio a Jesús con el mensaje correcto. Pero ahí entraba el factor humano. Creía que, a lo largo de los siglos, sacerdotes, monjes, rabinos y reyes habían alterado los textos sagrados, habrían añadido cosas que Dios nunca dijo y eliminado cosas que no les convenían. Era como un juego del teléfono estropeado que duró milenios. El mensaje original susurrado por Dios al inicio de la fila llegó completamente distorsionado al final. Por eso, cuando miraba al cristianismo, veía una corrupción. La idea de Trinidad, la divinidad de Jesús, la crucifixión, todo eso, en mi mente, eran invenciones humanas, añadidos innecesarios y blasfemos que ensuciaban la pureza del monoteísmo. El Islam, por otro lado, era la corrección final. El Corán era el último telegrama de Dios enviado para limpiar el desastre que los humanos habían hecho con los mensajes anteriores. Y la gran diferencia, el motivo de mi orgullo, era la creencia de que el Corán era inalterado. Creía que el libro que sostenía en mis manos era la palabra literal de Dios, protegida sobrenaturalmente contra cualquier edición o error humano. Esa visión me daba una sensación de claridad cristalina. El monoteísmo islámico, el tauhid, parecía matemáticamente perfecto. Un Dios, sin socios, sin hijos, sin divisiones. Era simple, era lógico, era puro. Ya el cristianismo me parecía confuso, lleno de misterios teológicos que nadie conseguía explicar bien, lleno de imágenes, estatuas y rituales que olían a paganismo antiguo. Miraba las iglesias, las pocas que aún quedaban o las que veía en la TV, y pensaba, ¿cómo han complicado algo tan simple? ¿Por qué necesitan un intermediario humano divino cuando pueden hablar directo con el Creador? Me veía como el portador de la versión final del software divino, mientras los cristianos estaban ejecutando una versión antigua, llena de bugs y virus introducidos por el hombre. No tenía dudas de que mi fe era la única forma verdadera de monoteísmo. Pensaba que Jesús, si volviese hoy, como nosotros también creemos que volvería, entraría en la primera mezquita que viese, rezaría al lado de mi Padre y diría a los cristianos, «Habéis entendido todo mal, yo nunca dije que me adoraseis». Esa certeza era la base de todo. No necesitaba cuestionar, porque tenía la revelación final. Sentía que estaba del lado de la verdad histórica y teológica. Era reconfortante pensar que Dios había finalmente ajustado cuentas con la humanidad a través del Islam, restaurando la religión pura de Abraham. Mal sabía yo que esa pureza lógica que tanto valoraba
estaba a punto de ser confrontada por una realidad espiritual que no cabía en mis esquemas mentales. Defendía la pureza del monoteísmo con uñas y dientes, sin percibir que, en mi intento de proteger la unicidad de Dios, había cerrado la puerta para conocer la profundidad de su amor. Tenía la teología correcta en la cabeza, pero como descubriría más tarde en mi SM, Dios no es una ecuación matemática para ser resuelta. Él es una persona para ser amada. La convivencia con los cristianos en Raqqa antes de la guerra era algo peculiar. No eran extraños distantes. Eran nuestros vecinos, dueños de las tiendas donde comprábamos pan o arreglábamos nuestros zapatos. Veía sus caras todos los días. Pero, a pesar de esa proximidad física, había un abismo gigantesco entre nosotros en el campo espiritual. Los miraba con un sentimiento que oscilaba entre la pena profunda y una desconfianza silenciosa. No era odio, por lo menos no en aquella época. Era más como mirar a alguien que está caminando alegremente hacia un precipicio sin saber que va a caer. La pena venía de mi convicción absoluta de que estaban condenados. Veía al señor Elías, por ejemplo, un cristiano anciano que vendía telas en el mercado. Era un hombre amable, honesto, nunca robaba en el peso y siempre trataba a todo el mundo con respeto. Pero en mi cabeza, toda esa bondad era inútil. Lo miraba y pensaba, ¡qué desperdicio! Un hombre tan bueno, pero que va a arder en el infierno porque insiste en adorar a un ser humano en vez de a Dios. Para mí, su bondad era como decorar una casa que estaba a punto de ser demolida. No importaba cuán bonitas fuesen sus acciones. Si la base teológica estaba mal, si negaban al profeta Mahoma y la unicidad absoluta de Dios, nada de aquello contaba para la salvación. Esto me daba una sensación de responsabilidad, casi una carga. Creía sinceramente que era mi deber guiarlos hacia la verdadera fe. Me veía como alguien que tenía el remedio para la enfermedad mortal que cargaban. Siempre que tenía oportunidad, intentaba llevar la conversación hacia el lado religioso. No de forma agresiva, sino con esa sutileza arrogante de quien cree que lo sabe todo. Hacía preguntas capciosas. Pero, señor Elías, ¿no tiene más sentido adorar solo al Creador sin intermediarios? ¿O cómo puede Dios morir si Él es eterno? Creía que, si presentaba la lógica del Islam, ellos inevitablemente se darían cuenta del error del cristianismo y se convertirían. Cuando se resistían, cuando sonreían educadamente y cambiaban de tema o defendían su fe con mansedumbre, mi pena se transformaba en frustración y desconfianza. Empezaba a pensar, ¿por qué son tan tercos? La verdad está justo delante de ellos, clara como el sol del mediodía, y eligen la oscuridad. Esa terquedad me hacía desconfiar de sus intenciones. Empezaba a cuestionar si no eran agentes de una influencia occidental corrupta, si su lealtad no estaba con potencias extranjeras, en vez de con nuestra comunidad. Pensaba que, en el fondo, despreciaban nuestra cultura y nuestra fe, y que esa sonrisa gentil era solo una máscara para esconder el rechazo a la verdad de Alá. Recuerdo sentir cierto desprecio intelectual. Creía que el cristianismo era una religión para personas débiles, que necesitaban historias emocionantes e imágenes para sentir a Dios, mientras nosotros, musulmanes, teníamos la fuerza de la ley y de la disciplina pura. Quería arreglarlos. Quería traerlos al lado correcto de la historia. No me daba cuenta de que esa postura mía de Salvador era, en realidad, una forma profunda de ceguera. Estaba tan ocupado intentando quitar la paja de su ojo que no veía la viga en el mío. Convivía con ellos, compraba en sus tiendas, pero nunca me permití conocerlos de verdad, de corazón a corazón. Había siempre el filtro de la religión bloqueando la empatía real. Para mí, eran proyectos de conversión, no amigos. Eran los otros, los perdidos, los engañados. Y yo, en mi arrogancia devota, estaba seguro de que estaba haciendo un favor a Dios al mirarlos por encima del hombro, esperando el día en que finalmente se inclinarían ante mi verdad. Voy a ser brutalmente honesto contigo ahora. Es una parte de mi historia de la cual no me enorgullezco ni un poco, pero esconderlo sería mentir sobre quién era. Cuando el ISIS, o Daesh como lo llamamos allí, comenzó a tomar el control de Raqqa y anunció el establecimiento del califato, no sentí miedo, no huí. Al contrario, sentí esperanza. Sentí un optimismo cauteloso creciendo en mi pecho.
Sé lo terrible que suena esto hoy, sabiendo todas las atrocidades que cometieron, pero necesitas entender el contexto de la época y la cabeza de un hombre criado como yo fui. Siria era un caos. Había corrupción por todas partes, inestabilidad, miedo al futuro. Vivíamos bajo gobiernos seculares que muchas veces parecían despreciar nuestra fe o usarla solo como herramienta política. Entonces, cuando estos hombres llegaron con sus banderas negras, no vinieron prometiendo terror, vinieron prometiendo orden, vinieron prometiendo justicia divina. Para mí, y para muchos jóvenes musulmanes devotos en la época, la palabra califato no sonaba como una amenaza, sonaba como un sueño histórico haciéndose realidad. Era la promesa de volver a los días de oro del Islam, el tiempo de los compañeros del profeta, cuando la sociedad era gobernada directamente por las leyes de Dios, y no por las leyes defectuosas de los hombres. Los miraba y veía personas que parecían tomarse la religión tan en serio como yo, o incluso más. Hablaban de limpiar la sociedad de los vicios. Hablaban de acabar con el alcohol, con las drogas, con la inmoralidad pública, con la usura en los bancos. Prometían una sociedad gobernada por la Sharia en su forma más pura, y en mi mente, moldeada por años de estudio religioso e insatisfacción con el mundo moderno, la Sharia no era opresión, era la solución perfecta para todos los problemas sociales. Creía que, si aplicásemos la ley de Dios al pie de la letra, la pobreza acabaría, el crimen desaparecería y viviríamos en una utopía moral. Yo apoyé la idea. Realmente la apoyé. Veía aquello como un movimiento de purificación. Pensaba, finalmente alguien tiene el valor de rechazar la influencia corrupta de Occidente y construir un Estado basado enteramente en nuestra fe. Sentía que estábamos viviendo un momento histórico, una corrección de rumbo que el mundo islámico esperaba desde hacía siglos. La idea de vivir en una ciudad donde cada aspecto de la vida, desde el comercio hasta la educación, estuviese alineado con el Corán, era demasiado seductora para mí. Recuerdo conversar con amigos y decir que tal vez fuese duro al principio, pero que era un medicamento amargo, necesario para curar a la sociedad. Veía su rigidez no como crueldad, sino como celo. Pensaba que eran los verdaderos guardianes de la fe, dispuestos a hacer lo que fuese necesario para proteger el honor de Alá. Estaba ciego por el idealismo religioso. Proyecté en ellos mis deseos de santidad y orden. No veía los monstruos que eran. Veía el reflejo distorsionado de mis propias aspiraciones espirituales. Fue una época de euforia silenciosa para mí. Caminaba por las calles viendo los cambios y pensando que estábamos construyendo el reino de los cielos en la tierra, a nuestra manera. Estaba dispuesto a sacrificar ciertas libertades a cambio de esa pureza prometida. Creía que estábamos en el lado correcto de la historia, recuperando la dignidad que creíamos haber perdido. Mal sabía yo que esa pureza que tanto deseaba sería construida sobre ríos de sangre inocente, y que el sistema que estaba aplaudiendo pronto se volvería contra mí con una furia demoníaca. En aquel momento inicial, sin embargo, yo era un partidario convencido, un hombre ilusionado por la promesa de una teocracia perfecta, sin saber que estaba abriendo las puertas de mi ciudad y de mi vida a una pesadilla absoluta. No me quedé solo mirando desde la ventana mientras subían las banderas negras. Me involucré. Como profesor de historia, sentía que tenía una contribución intelectual que dar para aquel nuevo Estado que estaban haciendo. Fui invitado y participé activamente en varias reuniones comunitarias promovidas por los militantes. Eran encuentros en mezquitas o en edificios públicos que habían ocupado, donde se discutía el futuro de Raqqa no con balas, sino con ideas. En aquel momento, parecía que estábamos en una gran asamblea constituyente, diseñando el proyecto de una nación perfecta. El tema de la educación era el que más me apasionaba. Estaba cansado del currículo antiguo, que consideraba lleno de mentiras nacionalistas e influencias occidentales. En esas reuniones, debatíamos acaloradamente sobre cómo reformular la enseñanza. Yo defendía, con brillo en los ojos, que debíamos eliminar cualquier vestigio de filosofías seculares que, en mi visión, envenenaban la mente de los jóvenes. Necesitamos enseñar historia a través de la lente del Islam, decía.
Planeábamos escuelas donde la ciencia no contradijese la fe, donde los niños aprendiesen la grandeza del califato desde temprano. Creía que estábamos creando una generación de oro, libre de las corrupciones morales que veía en la TV vía satélite. Me sentía un arquitecto de mentes, ayudando a construir la base intelectual del futuro. Otro punto central en esas discusiones eran los tribunales religiosos. La Siria antigua era famosa por la burocracia y por la corrupción judicial. Si no tenías dinero para sobornar a un juez, nunca tendrías justicia. El ISIS proponía algo radicalmente diferente: tribunales basados en la Sharia, donde la justicia sería rápida, gratuita y, teóricamente, divina. Discutíamos la implementación de los cadíes, los jueces religiosos, que resolverían disputas de tierras o crímenes en cuestión de horas, basados solo en el libro sagrado. Para mí, aquello sonaba como la solución a la injusticia social. Veía esto como el fin del privilegio de los ricos. Ante Dios todos son iguales, repetíamos, creyendo que esos tribunales serían el refugio de los oprimidos. La ingenuidad de creer que hombres con poder absoluto serían justos solo por citar versículos religiosos es algo que hoy me persigue. Y estaba la economía. Cómo hablábamos sobre economía. Había un sueño romántico de librarse del sistema bancario mundial, que considerábamos basado en la usura y en la explotación. Los militantes hablaban de volver al dinar de oro, una moneda con valor real, no papel pintado controlado por los americanos. Discutíamos cómo el comercio debería estar pautado por la honestidad islámica, sin intereses abusivos, sin contratos engañosos. Salía de esas reuniones con la cabeza hirviendo, sintiendo que estábamos en la vanguardia de una revolución mundial. Pensaba que estábamos arreglando los fallos del capitalismo y del socialismo de una sola vez, ofreciendo una tercera vía divina. Me sentía importante en esos círculos de conversación. Escuchaban lo que tenía que decir. No me veía como un cómplice de terroristas. Me veía como un intelectual comprometido en la construcción de una utopía. Era seductor. Era embriagador sentir que mi religión tenía respuestas prácticas para el gobierno, para el dinero, para la escuela. Estaba ciego por el idealismo teórico. Estaba tan enfocado en los papeles, en los planes y en los debates teológicos sobre cómo la sociedad debía funcionar, que ignoré completamente las señales de brutalidad que ya comenzaban a aparecer en las calles. Estaba ayudando a pintar las paredes de una prisión creyendo que estaba decorando un palacio. Di mi apoyo, mi voz y mis ideas para fortalecer un sistema que, muy pronto, decidiría que yo no era lo suficientemente puro para formar parte de él. La luna de miel con el nuevo régimen duró poco. La teoría bonita que discutíamos en las salas cerradas comenzó a deshacerse tan pronto como fue puesta en práctica en las calles de Raqqa. Esperaba orden y justicia. Lo que recibí fue un teatro de sangre y miedo. El primer choque vino con las ejecuciones públicas. La Plaza Al-Naim, que antes era un lugar donde las familias paseaban y tomaban helado, fue transformada en un escenario de muerte. Llamaban a la población para asistir, y yo iba creyendo que vería la justicia de Dios siendo aplicada a criminales peligrosos. Pero lo que vi me revolvió el estómago. Vi hombres siendo decapitados y crucificados por crímenes que muchas veces parecían ridículos o inventados. Vi manos siendo cortadas por pequeños hurtos, cometidos por personas desesperadas de hambre. La brutalidad no era solemne o respetuosa, como imaginaba que sería la ley religiosa. Era salvaje, hecha para causar terror, no para corregir. El sangre no se secaba en el asfalto antes de que la próxima víctima fuese traída. Y lo peor, no era la violencia en sí, sino la arbitrariedad de ella. Aquellos tribunales religiosos que ayudé a planear en la teoría, en la práctica, eran farsas de 5 minutos. No había abogados, no había defensa, no había testigos fiables. Bastaba que un militante dijese, él hizo esto, y la sentencia era dada. La paranoia se apoderó de la ciudad. Los arrestos arbitrarios se convirtieron en rutina. Vi vecinos siendo arrastrados de sus casas en medio de la noche porque alguien dijo que habían hablado mal del califato, o porque tenían un paquete de cigarrillos escondido. El miedo se instaló en los ojos de todo el mundo. Nadie confiaba en nadie. La sociedad pura que soñamos se había convertido en una sociedad de espías.
donde un hijo denunciaba al padre para ganar el favor de los militantes. Pero lo que comenzó a agrietar de verdad mi lealtad fue ver el trato dado a los cristianos. Como dije, pensaba que su religión estaba equivocada, pero nunca deseé el mal físico para ellos. El ISIS, sin embargo, los trataba como animales. Muchos fueron acusados de ser espías de Occidente, sin prueba ninguna. Era la excusa perfecta para tomar sus casas y sus bienes. Vi a comerciantes cristianos, hombres ancianos que nunca hicieron mal a una mosca, ser apaleados en la calle y arrojados en celdas inmundas solo por existir. Recuerdo un caso específico de un médico cristiano, conocido por tratar a todo el mundo gratis. Fue acusado de envenenar combatientes del ISIS, una mentira obvia. Fue ejecutado frente al hospital donde trabajó toda la vida. Aquello me rompió. Intentaba justificarlo para mí mismo, decía, tal vez ellos sepan algo que yo no sé, tal vez sea necesario para la seguridad. Pero en el fondo, mi conciencia gritaba, aquel celo religioso que yo admiraba, se estaba revelando solo sadismo disfrazado de piedad. Empecé a sentir un gusto amargo en la boca cada vez que escuchaba los discursos sobre justicia. Estaba viendo inocentes pagar con la vida por una utopía que se estaba transformando en pesadilla. Y lo peor de todo, yo había apoyado la llegada de aquellos monstruos. La culpa comenzó a crecer dentro de mí como un cáncer silencioso, corroyendo toda la certeza que había construido a lo largo de los años. El punto de ruptura, aquella grieta en la presa que eventualmente haría que todo se derrumbase, comenzó en la puerta de mis vecinos. Recuerdo vívidamente la mañana en que desperté y vi la letra árabe N, de Nazareno, pintada con spray rojo o negro en las puertas de las casas de los cristianos en Raqqa. Aquello no era solo pintura, era una diana, era la marca de la exclusión. El ISIS había emitido un decreto terrible, dando a los cristianos 3 opciones que, en verdad, no eran opciones reales: convertirse al Islam, pagar la jizya, un impuesto de protección históricamente cobrado a no musulmanes, o enfrentarse a la espada y tener sus bienes confiscados. En la teoría, en los libros de historia que estudiaba y enseñaba, la jizya era un contrato de protección. El califato protegía a las minorías a cambio de una tasa. Pero lo que vi en las calles no tenía nada que ver con protección o ley divina. Era extorsión pura y dura, digna de una mafia, no de un estado religioso. El valor que exigían era astronómico, muchas veces cobrado en oro puro. Era una cantidad imposible para familias que ya estaban sufriendo con la guerra y la escasez. Vi hombres de bien, cabezas de familia que trabajaron toda la vida, siendo humillados en puestos de control, forzados a entregar los ahorros de una vida entera solo para garantizar que no se llevaran a sus hijas, o que su casa no fuese tomada. Y la opción de la conversión era aún más perturbadora para mí. El Corán dice explícitamente, no hay compulsión en la religión. La fe debe ser un acto del corazón, no una respuesta al miedo de una hoja en el cuello. Pero veía militantes presionando, coaccionando, usando el terror psicológico para forzar a cristianos a recitar la shahada. Aquello me daba náuseas. ¿Qué valor tiene una conversión hecha bajo la mira de un fusil? Aquello no estaba trayendo almas a Dios. Estaba apenas creando hipócritas aterrorizados. Sentía que estábamos profanando nuestra propia fe al usarla como herramienta de opresión de aquella manera. Pero el golpe final, lo que realmente me quitó el sueño, fue ver el éxodo. Cuando el plazo del ultimátum acabó, aquellos que no podían pagar y se negaban a convertirse tuvieron que partir. Me quedé en mi ventana observando a la familia Haddad, que vivía 2 calles más abajo de la mía. Eran personas que vivían en Raqqa mucho antes de que yo naciera. Vi al padre, a la madre y a 3 niños saliendo de casa solo con la ropa puesta y algunas bolsas de plástico. Les prohibieron llevar muebles, coches o cualquier cosa de valor. Todo eso ahora pertenece al Estado Islámico, dijeron los militantes. Aquello me hirió profundamente. Conocía a aquellas personas. Sabía que aquella casa había sido construida por su abuelo. Ver cómo eran expulsados, caminando hacia el desierto, sin saber si sobrevivirían a la próxima semana, activó un sentido de justicia en mí que no conseguía ya silenciar con argumentos teológicos. Me preguntaba, ¿cómo puede ser esto la voluntad de Dios?
¿Dejar niños sin techo? ¿Robar el sudor de la frente de un hombre honesto solo porque reza diferente? Empecé a darme cuenta de que, detrás de la retórica religiosa bonita sobre pureza y califato, había mucha codicia humana. Veía a los militantes, muchos de ellos extranjeros que ni hablaban árabe bien, invadiendo esas casas vacías, riendo, apropiándose de las televisiones, de los frigoríficos, durmiendo en las camas aún calientes de los dueños expulsados. Aquello no era conquista sagrada, era saqueo, era robo legalizado. Y yo, que había apoyado su llegada creyendo que traerían justicia, me sentí cómplice de aquel crimen. La vergüenza comenzó a quemar dentro de mí. No podía ya mirar las casas vacías de mis vecinos cristianos sin sentir que habíamos fallado, no solo como sociedad, sino como seres humanos. Aquella incomodidad se convirtió en una piedra en mi zapato, un dolor constante que me decía que algo estaba terrible, fundamentalmente mal. Si te está gustando el testimonio y todo lo que está siendo revelado sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de esta jornada. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. Lo que sucedió a continuación fue lo que realmente desordenó mi cabeza. Si la violencia del ISIS me asqueaba, la reacción de los cristianos me dejaba completamente aturdido. Soy un hombre de Oriente Medio. Nuestra cultura, desgraciadamente, entiende muy bien el lenguaje de la venganza, del honor y de la represalia. Si alguien te golpea en la cara, la respuesta esperada, la respuesta viril y lógica, es golpear de vuelta con el doble de fuerza. Si te expulsan de tu casa, sales gritando maldiciones, jurando que los hijos de tus enemigos pagarán con sangre. Era eso lo que esperaba ver. Esperaba ver a aquellos cristianos saliendo de Raqqa con odio en los ojos, maldiciendo al califato, al Islam y a nosotros, los vecinos silenciosos. Pero no fue eso lo que vi, y la ausencia de ese odio fue más impactante que cualquier grito. Presencié escenas que desafiaban toda mi lógica sobre la naturaleza humana. Vi familias cargando sus pocas pertenencias pasar por los puestos de control del ISIS, donde eran insultados, escupidos y robados por milésima vez. Y en vez de devolver los insultos vi labios moviéndose en oración silenciosa. Y no eran oraciones de venganza. Llegué a escuchar, con mis propios oídos, a un padre de familia diciendo a los hijos que no mirasen con odio a los militantes. Escuché frases como, Dios, perdónalos, o, Señor, ten misericordia de estos hombres. Aquello fue un choque eléctrico en mi sistema. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien puede mirar al hombre que está destruyendo su vida, que está robando el futuro de sus hijos, y reaccionar con serenidad? Vi un rostro de paz en aquellas personas que no veía ni en los imanes más devotos durante las oraciones del viernes. Había una tristeza, sí, un dolor profundo, obvio, pero no había desesperación. No había esa oscuridad espiritual que consume a quien está lleno de odio. Parecían poseer un ancla interna, algo que los mantenía firmes mientras su mundo se derrumbaba. Eso me tocó de una manera que no conseguía explicar. Empecé a compararme con ellos. Yo, Yusuf, el musulmán devoto, el profesor, el hombre que estaba en el camino correcto, estaba lleno de dudas, miedo y una rabia creciente. Y ellos, los infieles, los engañados, los que según mi teología deberían estar espiritualmente vacíos, demostraban una fuerza de carácter sobrenatural. Me preguntaba, si su religión es falsa y la mía es la verdadera, ¿por qué ellos tienen esa paz y nosotros tenemos solo esta furia sangrienta? Esa serenidad ante la muerte y la pérdida no parecía fingimiento. No era resignación de quien se rindió. Era la confianza de quien conoce algo mayor. Vi a una mujer anciana sostener la mano de un militante que la empujaba y decir, con una voz calmada, «Voy a orar para que Dios toque tu corazón». El militante retrocedió, confuso, sin saber cómo reaccionar a aquello. Su violencia no sabía lidiar con el amor de ella. Aquello me desarmó. Había pasado años intentando convertirlos con argumentos lógicos, pero su actitud estaba destruyendo mis argumentos sin que dijeran una palabra teológica. Me estaban predicando con la vida. Empecé a sentir una envidia extraña de aquella paz,
Quería tener aquello. Quería tener la certeza que permitía a un hombre perder todo en la tierra y aún así caminar con la cabeza erguida, sin dejar que el odio envenenase su alma. Su reacción plantó una semilla en mi corazón, la sospecha de que tal vez, solo tal vez, ellos conociesen a un Dios que yo, con todas mis oraciones y rituales, aún no había encontrado. Llegó un momento en que mi conciencia gritó tan alto que no conseguí quedarme quieto más tiempo. No fue una decisión planeada, no fue un acto de heroísmo de película, fue puro instinto humano. Sabía que había familias cristianas escondidas en sótanos, en casas abandonadas, gente que no había conseguido huir a tiempo y que ahora estaba atrapada, sin poder salir a la calle para comprar comida porque serían arrestados o muertos. Estaban invisibles para el mundo, muriendo de hambre y sed en la oscuridad. Y yo, con mi despensa llena y mi libertad de ir y venir, no conseguía tragar mi cena sabiéndolo. Comenzó de forma pequeña, casi tímida. En una noche sin luna, cogí sacos de arroz, algunas botellas de agua y latas de conserva que tenía en casa. Me puse un abrigo oscuro, me cubrí la cara con un pañuelo, no por el frío, sino para no ser reconocido por las patrullas de la Jizbá, la policía religiosa, y salí por los callejones de Raqqa. Fui hasta la casa de un antiguo conocido. Llamé a la puerta con un ritmo específico para no asustarlos, y dejé los víveres en la entrada. Cuando la puerta se abrió una rendija, y vi los ojos de aquella madre, desorbitados de miedo, y después inundados de alivio, algo cambió en mí. Aquello se convirtió en una rutina peligrosa. Me convertí en una especie de agente doble. De día, era Yusuf, el profesor respetado, el musulmán devoto que saludaba a los militantes en la calle. De noche, era el contrabandista de misericordia. Empecé a usar la información que escuchaba en las calles y en las mezquitas a su favor. Si escuchaba rumores de que el ISIS haría una redada en determinado barrio buscando infieles o espías, corría para avisar. Llamaba a las puertas, susurraba por las ventanas. Salid esta noche. Vienen mañana por la mañana. Ayudé a encontrar rutas de escape, escondites en edificios bombardeados que el ISIS ignoraba, lugares donde pudiesen estar seguros por unos días más. Lo más interesante, y lo que más me sorprendió, fue el cambio en mi motivación. Años antes, si ayudase a un cristiano, sería con una segunda intención. Daría el pan con una mano y el Corán con la otra. Ayudaría esperando que mi bondad fuese la clave para convertirlos, para traerlos al Islam. Veía la caridad como una herramienta de reclutamiento religioso. Pero allí, en medio de la guerra y del terror, esa agenda desapareció completamente. No llevaba comida para intentar convencerles de que Mahoma era el profeta verdadero. No avisaba sobre los ataques para ganar puntos con Dios o para hacerles recitar la Shahada. Lo hacía simplemente porque eran seres humanos sufriendo. Los miraba, y no veía más los cristianos, los politeístas, los perdidos. Veía padres intentando proteger hijos. Veía gente con hambre. La compasión humana bruta, sin filtro teológico, se apoderó de mí. Por primera vez en la vida, estaba actuando por amor puro, sin esperar nada a cambio, ni siquiera su conversión. E irónicamente, me sentía más cerca de Dios en esas misiones clandestinas, cargando botellas de agua en la oscuridad con el corazón en la boca, de lo que me sentía cuando estaba seguro dentro de la mezquita escuchando sermones de odio. Estaba arriesgando mi cuello, mi reputación y mi vida por personas que mi religión decía ser inferiores, y nunca me sentí tan seguro de lo que estaba haciendo. La teología del nosotros contra ellos estaba muriendo dentro de mí, sustituida por la práctica silenciosa y peligrosa de la solidaridad. La fecha del 18 de abril de 2015 está grabada en mi memoria como si hubiese sido marcada con hierro caliente. Era una mañana de sábado en Raqqa. El cielo estaba claro, ese azul típico del desierto que engaña a la gente, pareciendo prometer un día tranquilo. Me desperté temprano, hice mis oraciones matinales como siempre, manteniendo la apariencia de normalidad, y fui a la cocina. Mi misión aquel día era arriesgada pero necesaria. Estaba preparando suministros para llevar a la familia de un carpintero cristiano, el viejo Ibrahim, que estaba escondido en un sótano húmedo hacía semanas con la esposa enferma.
Estaba actuando con cuidado metódico. Metí panes sirios, algunas botellas de agua y medicinas dentro de una bolsa de tela vieja, cubriendo todo con libros escolares para disimular. Si alguien me paraba en la calle, diría que estaba yendo a preparar clases o devolver libros a un alumno. El corazón latía un poco más rápido, como siempre sucedía antes de esas salidas, pero ya había hecho aquello tantas veces que estaba empezando a sentirme demasiado confiado. Creía que había aprendido a jugar su juego, a ser invisible. Estaba terriblemente equivocado. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando el mundo se paró. No hubo aviso, no hubo timbre. El primer sonido fue el estruendo violento de la puerta principal siendo derribada con una patada. El sonido de madera crujiendo y metal golpeando contra la pared resonó por la casa como un tiro. Antes de que pudiese soltar la bolsa o procesar lo que estaba sucediendo, el pasillo fue inundado por gritos y por el sonido pesado de botas militares pisando nuestro suelo limpio. Entraron como una tormenta. Eran 6 hombres. Los conté, instintivamente. 6 militantes vestidos de negro de la cabeza a los pies, rostros cubiertos por pasamontañas, dejando solo los ojos visibles, ojos que barrían el ambiente buscando una presa. Portaban fusiles Kalashnikov y tenían aquella postura agresiva de quien está listo para disparar a cualquier cosa que se mueva. La santidad de nuestra casa, el hogar del asistente del imán, un lugar de oración y respeto, fue violada en segundos. Mi padre, que estaba en el salón leyendo el Corán, se levantó de un salto, chocado. Era un hombre de autoridad en la comunidad, acostumbrado a ser tratado con deferencia. Extendió las manos intentando usar su posición para calmar la situación, gritando, «¿Qué es esto? ¿Sabéis en qué casa habéis entrado? Esta es la casa de un siervo de Alá». Pero a ellos no les importaba. Uno de los militantes empujó a mi padre con el cañón del fusil, haciéndolo caer en el sofá. Mi madre empezó a gritar en el fondo de la casa, un sonido de pánico puro que me heló la sangre. El líder del grupo, un hombre alto con acento extranjero, parecía ser del norte de África, dio un paso al frente en medio del salón. No miró a mis padres. Miró directamente a donde yo estaba, paralizado en la puerta de la cocina. No preguntó quién vivía allí. No pidió documentación. Con una voz fría y ahogada por la tela de la máscara, ladró la pregunta que selló mi destino. ¿Dónde está el traidor Yusuf al-Najjar? En aquel instante, el tiempo se congeló. El uso de la palabra traidor y el hecho de saber mi nombre completo dejaron todo muy claro. Había sido descubierto. Alguien me había visto. Alguien había hablado. Mi doble vida, mi pequeño esquema de misericordia clandestina, se acababa de derrumbar. Miré la bolsa de panes en mi mano, la prueba de mi crimen, y después, los cañones de las armas apuntando a mi pecho. No había forma de correr. No había forma de argumentar. La guerra que intentaba aliviar allá afuera acababa de entrar en mi salón para cobrarme la factura. Fui arrancado de la cocina y arrojado en el centro del salón, cayendo de rodillas ante su líder. El impacto en el suelo duro envió una ola de dolor por mis rodillas, pero el dolor físico era irrelevante ante el terror de aquel momento. El líder sostenía un trozo de papel arrugado, una lista de nombres y crímenes. Empezó a leer, y cada palabra era como un clavo siendo martillado en mi ataúd. Su voz era monótona, burocrática, lo que hacía todo aún más aterrador. No estaba gritando de rabia, estaba simplemente procesando un problema. Yusuf al-Najjar, dijo, estás acusado de crímenes contra el Estado Islámico y contra la soberanía de Alá. Tenemos testigos oculares, más de uno, confirmando que has proporcionado soporte material a los kufar, a los infieles cristianos. Has sido visto llevando comida a los enemigos de Dios. Has sido oído filtrando información sobre operaciones de limpieza de la Hizba. Eres un colaborador de los cruzados, un espía dentro de nuestra propia casa. Mi padre, aún en el suelo, intentó levantarse, temblando. La confusión en su rostro era dolorosa de ver. «¡Eso es imposible!», gritó con la voz fallando. «Mi hijo es un devoto. Memorizó el Corán a los 12 años. Enseña historia islámica. Habéis cometido un error grave. Alguien os ha mentido». Mi padre estaba apelando a mi reputación, a la máscara que usé toda la vida. Para él, ser un buen musulmán y ayudar a cristianos
Eran cosas mutuamente excluyentes. No conseguía concebir que yo pudiese ser las dos cosas. El militante ignoró a mi padre y me miró con un desprecio que heló mi alma. Peor que un infiel es un munáfic, un hipócrita que se viste como nosotros, reza como nosotros, pero trabaja para minar el califato desde dentro. Se agachó, quedándose cara a cara conmigo, el olor a sudor y tabaco invadiendo mi nariz. No eres solo un traidor político, Yusuf. Al ayudar a aquellos que rechazan al profeta, te has unido a ellos. Has cometido ridá. Eres un apóstata. La palabra apóstata flotó en el aire como una sentencia final. En el mundo del ISIS, y en la ley islámica estricta que ellos aplicaban, la apostasía, el abandono de la fe, es el único crimen para el cual no existe perdón, negociación o fianza. Un asesino puede pagar dinero de sangre para librarse. Un ladrón pierde la mano, pero vive. Pero un apóstata, la única pena es la muerte, y no cualquier muerte. La sangre de un apóstata es considerada lícita. Matarlo es visto como un acto de limpieza espiritual de la comunidad. Intenté hablar, mi garganta seca como el desierto. Soy musulmán, comencé, intentando salvar mi vida con la única identidad que conocía. Creo en un solo Dios. ¡Cierra la boca!, rugió el líder golpeándome con el reverso de la mano. El gusto metálico de sangre llenó mi boca. Tus acciones hablaron más alto que tus oraciones. Elegiste la misericordia por los infieles en vez de la lealtad a los creyentes. Elegiste la traición, y el califato no tolera cáncer en medio del cuerpo. Nosotros cortamos el cáncer. En aquel momento, lo entendí. No habría juicio. No habría oportunidad de defensa. Aquellos hombres no eran policías. Eran verdugos. La acusación de apostasía había sellado mi destino incluso antes de que entraran en mi casa. Vi la mirada de mi padre cambiar de shock a horror absoluto. Él también sabía lo que significaba aquella palabra. Sabía que no podría salvarme. Estaba marcado para morir, no por haber matado a alguien, no por haber robado, sino por haber dado pan a quien tenía hambre. La ironía era brutal. Iba a ser ejecutado como un enemigo de Dios justamente por haber intentado actuar como imaginaba que a Dios le gustaría que actuásemos. En aquel momento, con las rodillas en el suelo y las armas apuntando a mi cabeza, tuve una fracción de segundo para decidir quién era. El instinto de supervivencia gritaba que mintiese. Podría haber dicho que era un error, que solo pasaba por allí, que no sabía que eran cristianos. Mi padre, a mi lado, me miraba con ojos de súplica, implorando silenciosamente que inventase cualquier excusa que pudiese salvar mi pellejo. Pero, extrañamente, una calma fría se apoderó de mí. Miré la bolsa de comida caída en el suelo y me di cuenta de que no podía negar lo que había hecho. No porque quisiera morir, sino porque negar aquel acto de bondad sería negar la única cosa que aún tenía sentido para mí en medio de aquella locura. Levanté la mirada y encaré al líder enmascarado. Di comida a quien tenía hambre, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. ¿El Corán no nos enseña el zakat? ¿El profeta no dijo que aquel que duerme con la barriga llena mientras su vecino pasa hambre no es un verdadero creyente? No pregunté su religión cuando vi a los niños llorando de inanición. Vi seres humanos creados por Alá sufriendo, y actué como un musulmán debe actuar. Eso no es traición, es misericordia. Intenté usar su propia lógica, la propia escritura que decían defender, para justificar mi compasión. Creía, ingenuamente, que podría apelar a su lado humano, recordándoles que la caridad es un pilar del Islam. No representaban amenaza militar, continué, intentando argumentar. Eran viejos, mujeres, niños enfermos. ¿Qué gloria hay para el califato en dejar morir a un niño de sed? Nuestra fuerza debería mostrarse en nuestra justicia, no en la crueldad contra los débiles. Pero mi defensa chocó contra un muro de hormigón ideológico. Para aquellos hombres, la misericordia no era una virtud universal, era un recurso político limitado, exclusivo para quien pertenecía al grupo. El líder soltó una risa seca, sin humor, que me heló la espina dorsal. Citas las escrituras como un erudito, pero actúas como un tonto sentimental, respondió con desprecio absoluto. La misericordia de Alá es para los fieles, para los que se someten, para los kufar.
Los infieles que rechazan la verdad, la única sentencia es la espada o la sumisión total. Al alimentar a los enemigos de Dios, no hiciste caridad, Yusuf. Fortaleciste los brazos de aquellos que nos odian. Financiaste la resistencia. La distorsión era completa e irreversible. Donde yo veía compasión humana básica, ellos veían colaboración de guerra. Donde yo veía deber religioso de ayudar al prójimo, ellos veían apostasía y traición. Elegiste su lado, decretó el líder, su voz sonando como un martillo golpeando la sentencia. Usaste los recursos que Alá te dio para sustentar a aquellos que blasfeman contra él. Eso te hace un enemigo interno, el peor tipo de enemigo. Mi padre intentó gritar. Se agarró a la pierna de uno de los militantes, pero fue pateado lejos. Vi su desesperación y sentí una punzada de culpa, pero no arrepentimiento por lo que hice. Me di cuenta allí de que no importaba cuántos versículos citase, estábamos leyendo libros diferentes. Su Dios exigía sangre y odio. El Dios que yo estaba empezando a vislumbrar a través de aquellas familias cristianas parecía pedir algo muy diferente. Respiré hondo y acepté. Si ayudar a quien sufre es crimen en este califato, dije, mirando a los ojos del verdugo, entonces soy culpable, y lo haría de nuevo. Fue mi sentencia final. Me levantaron con brutalidad, me arrastraron fuera de casa bajo los gritos histéricos de mi madre, y supe que estaba dejando mi hogar para nunca más volver. Había perdido mi vida, pero, por primera vez en mucho tiempo, no había perdido mi alma. Fui arrastrado fuera de casa y lanzado a la parte trasera de una camioneta. El trayecto hasta la plaza central de Raqqa fue corto, pero pareció durar horas. El sol estaba alto, un día bonito, irónicamente. Cuando llegamos, había una multitud esperando. No eran solo militantes, eran civiles, hombres, jóvenes, algunos a los que había visto crecer. Formaban un círculo alrededor de algo que había sido montado en el centro. Una jaula de metal negra, lo suficientemente grande para que un hombre estuviese de pie, pero lo suficientemente pequeña para que se sintiese completamente atrapado. Me empujaron dentro de aquella estructura de hierro y cerraron la puerta con un candado pesado. El sonido del metal golpeando fue el sonido definitivo de mi confinamiento. Me agarré a los barrotes, mirando hacia afuera, viendo aquellos cientos de rostros. Lo que más me chocó no fue el odio, sino la curiosidad mórbida. Vi decenas de móviles levantados. No estaban allí solo para ver justicia, estaban allí para grabar un espectáculo. Iba a convertirme en un vídeo de propaganda, un aviso viral en WhatsApp, para cualquiera que osase desafiar al califato. Me sentí menos que humano, como un animal enjaulado a punto de ser sacrificado para el entretenimiento ajeno. Entonces, vino el olor. Un militante se acercó con un bidón. No tiró el líquido al suelo alrededor de la jaula. Me lo tiró a mí. El chorro frío de gasolina empapó mi ropa, mi pelo, escurrió por mi cara y entró en mi boca. El olor químico era tan fuerte que mis ojos empezaron a lagrimear y mi estómago se revolvió. Estaba mareado con los vapores. Sabía lo que vendría a continuación. El miedo que sentí en aquel momento no era racional. Era un pánico animal, visceral. Quería gritar, quería romper los barrotes, pero estaba paralizado, temblando incontrolablemente, goteando combustible en el suelo polvoriento. El verdugo encendió una antorcha. El silencio en la plaza era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración irregular y el latir frenético de mi corazón. Cuando acercó la antorcha al rastro de gasolina que llevaba hasta la jaula, el fuego no vino despacio. Fue instantáneo. Un sonido de brum, como un soplo gigante, y de repente el mundo se volvió naranja e insoportablemente caliente. No existen palabras en ninguna lengua humana para describir el dolor de ser quemado vivo. Olvida lo que ves en las películas. No da tiempo a pensar, no da tiempo a hacer discursos. El dolor es total y absoluto. Es como si cada nervio de tu cuerpo estuviese gritando al mismo tiempo al volumen máximo. Sentí mi piel, la barrera que me separaba del mundo siendo consumida. Sentí el calor penetrar la carne alcanzando los músculos. Es una sensación de violación profunda. El aire a mi alrededor desapareció, sustituido por fuego y humo negro y tóxico. Intenté respirar, pero fue el mayor error.
Tragué fuego. El humo quemó mi tráquea y mis pulmones por dentro. No conseguía gritar más, solo emitir sonidos guturales de agonía. Recuerdo la sensación horrible de mi piel contrayéndose, tirando, convulsionando mientras se deshidrataba y quemaba instantáneamente. Mis brazos y piernas se movían solos, espasmos involuntarios causados por el calor extremo destruyendo mi sistema nervioso. Veía mi propia carne cambiando de color, derritiéndose, y la conciencia de aquel horror era casi peor que el dolor físico. El olor de mi propia carne quemándose es algo que, si cierro los ojos ahora, aún consigo sentir. Es un olor dulce y nauseabundo que se queda impregnado en el alma. En aquellos segundos que parecieron eternos, la plaza desapareció. La multitud desapareció. Solo existía yo y el fuego. Estaba siendo devorado vivo. El dolor llegó a un pico tan absurdo que mi cerebro no consiguió procesarlo más. Mi visión se volvió borrosa, después blanca, y después oscura. El cuerpo humano tiene un límite para el sufrimiento, y yo había sobrepasado ese límite 1000 veces en aquel corto espacio de tiempo. Estaba colapsando. Mi cuerpo estaba desistiendo, y sabía con toda la certeza del mundo que aquel era el fin de mi existencia en la tierra. Sucedió en un chasquido. En una milésima de segundo, estaba en medio del infierno, gritando, sintiendo cada centímetro de mi piel ser destruido, y en la milésima siguiente, silencio. Absoluto. Perfecto silencio. El dolor no disminuyó poco a poco, simplemente se cortó, como si alguien hubiese desenchufado el cable de una máquina ruidosa. La primera cosa que noté fue la ausencia de peso, aquella gravedad que nos tira hacia el suelo, que sentí en mis rodillas cuando caí, desapareció. Me sentí ligero, como una pluma, y empecé a subir. No fue una subida física, no estaba batiendo alas. Era una flotación suave, natural. Miré hacia abajo y tardé un segundo en entender lo que estaba viendo. Allá abajo, en el centro de la plaza de Raqqa, había una jaula de hierro envuelta en llamas furiosas y humo negro. Dentro de ella, vi un cuerpo humano retorcido, encogido en posición fetal completamente irreconocible, carbonizado. Fue un choque cognitivo brutal cuando caí en la cuenta. Aquello soy yo. Aquel montón de carne quemada era Yusuf. Era el cuerpo que yo había alimentado, vestido y cuidado durante 32 años. Pero ahora, mirando desde arriba, a unos 10 o 15 metros de altura, no sentía ninguna conexión con él. Parecía una ropa vieja y estropeada que acababa de quitarme y tirar a la basura. La sensación era indescriptible, no por ser mágica, sino por ser contradictoria. Sabía que aquel cuerpo acababa de morir de la forma más dolorosa posible, pero yo, la conciencia que observaba, estaba intacto. No tenía quemaduras. No sentía calor. El olor a gasolina y carne quemada no llegaba a donde yo estaba. Sentía una claridad mental que nunca tuve en vida. Mis pensamientos eran nítidos, rápidos. El miedo se había evaporado junto con el dolor. Lo que más me impresionó, y que me persigue hasta hoy de una manera extraña, fue observar a la multitud. Desde arriba, tenía una vista panorámica de la plaza. Vi al verdugo alejándose de la jaula, limpiándose las manos en la ropa, como quien acaba de terminar un trabajo sucio pero necesario. Vi a las personas en la multitud empezando a darse la vuelta. El show había terminado. Vi hombres guardando los móviles en los bolsillos, conversando entre sí, probablemente discutiendo dónde irían a comer o comentando la ejecución como si fuese un partido de fútbol. Esa banalidad me chocó. Para mí, había sido el fin del universo. Para ellos, fue solo un martes por la mañana bajo el califato. Vi la indiferencia en sus hombros mientras se dispersaban por las calles laterales. Quería gritar, todavía estoy aquí, os estoy viendo. Pero no tenía voz. O mejor dicho, no tenía garganta física para producir sonido. Mi comunicación ahora era pensamiento puro, y nadie allá abajo podía oírme. Me sentí un espectador de mi propia tragedia. Era como estar en un teatro, en un palco de lujo, viendo el escenario ser desmontado después de la obra. Vi a la Hizbá empezando a organizar el tráfico que se había detenido. La vida en la ciudad continuaba. El mundo no se paró porque Yusuf murió. Esa percepción me trajo una humildad instantánea y,
Al mismo tiempo, una liberación. No pertenecía más a aquel escenario de polvo y sangre. Estaba suelto. Las amarras biológicas habían sido cortadas por el fuego. Me quedé allí, flotando, observando el fuego disminuir en la jaula, transformando lo que quedó de mi cuerpo en cenizas y huesos. No sentí tristeza. Sentí apenas una extrañeza profunda, como si fuese un viajero que acaba de llegar a un país nuevo y está intentando entender las reglas. Estaba muerto para el mundo, sí. El certificado de defunción podría ser firmado, pero nunca estuve tan vivo, tan despierto y tan consciente como en aquel momento, flotando sobre el humo de Raqqa, listo para ser arrastrado hacia lo que quiera que viniese a continuación. La sensación de flotar sobre la ciudad duró poco. De repente, fui arrastrado. No fue como caminar o volar, fue como ser succionado por una corriente invisible e irresistible. La luz del sol de Raqqa, el humo, la plaza, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Fui arrastrado lejos de la realidad física y me sumergí en algo que solo puedo describir como tinieblas absolutas. Y cuando digo tinieblas, no estoy hablando de una habitación oscura o de una noche sin luna. Estoy hablando de la ausencia total de luz. Era una oscuridad sólida, pesada, que parecía presionar contra mi conciencia por todos lados. Allí, en aquel vacío, perdí toda noción de dirección. No había arriba ni abajo ni norte o sur. Estaba suspendido en la nada. Y la primera cosa que sentí, antes incluso de oír cualquier sonido, fue una soledad devastadora. Era una soledad fría, que entraba en el alma. En vida, incluso cuando estamos solos, sentimos la presencia del mundo, el ruido de la calle, el viento. Allí no había nada. Era el aislamiento perfecto, el tipo de silencio que hace que te cuestiones si aún existes. Pero el silencio no duró. Poco a poco, empecé a percibir que no estaba solo en aquel lugar horrible. Sonidos comenzaron a surgir en la oscuridad, viniendo de lejos, pero volviéndose cada vez más nítidos. Eran sonidos que me dan escalofríos hasta hoy. Eran gritos, no gritos de susto, sino aullidos de desesperación profunda, lamentos de quien ha perdido toda esperanza. Eran voces humanas, miles de ellas, formando un coro de agonía que resonaba en aquel abismo sin paredes. Intenté taparme los oídos, pero no tenía manos físicas. El sonido entraba directo en mi mente, y entonces empecé a distinguir palabras en medio de la gritería, y lo que oí me rompió más que el fuego que consumió mi cuerpo. Escuché árabe, escuché oraciones, escuché las mismas frases que crecí recitando en la mezquita. Había voces gritando: «Fui fiel, recé 5 veces al día, ¿por qué estoy aquí?». Otras clamaban: «Ayuné todos los ramadanes, di limosnas, ¿dónde está mi recompensa?». Eran voces de musulmanes, eran personas como yo, eran hombres y mujeres que, en vida, creyeron con todas sus fuerzas que estaban siguiendo el camino correcto, que estaban cumpliendo la lista de reglas para garantizar el paraíso. Estaban cobrando a Dios, recitando sus logros religiosos como si fuesen monedas de cambio, pero la única respuesta que recibían era el eco de su propio sufrimiento. Aquello destruyó lo que quedaba de mis certezas. Fui enseñado que, si seguía la Sharia, si era un buen musulmán, el momento de la muerte sería de paz. Los ángeles vendrían, vería jardines, ríos de leche y miel. Esperaba ser recibido como un héroe de la fe, especialmente después de morir injustamente. Pero en vez de jardines encontré oscuridad. En vez de paz encontré tormento. En vez de ángeles encontré almas perdidas que hicieron exactamente lo que yo hice y acabaron en el mismo lugar. El choque fue brutal. Me di cuenta allí, flotando en aquel terror, que la religión, los rituales, las oraciones mecánicas, el orgullo de pertenecer al grupo correcto, no tenía poder ninguno allí. La identificación de musulmán devoto, no abría ninguna puerta en aquella oscuridad. Escuchaba a hombres que probablemente murieron en batallas, hombres que se creían mártires, gritando por socorro y no encontrando a nadie. La sensación de abandono era palpable. Era como si hubiésemos pasado la vida entera construyendo una escalera hacia el cielo, peldaño a peldaño,
con mucho sudor y sacrificio, solo para descubrir al final que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. El miedo se apoderó de mí, un miedo peor que el de la ejecución. Si ellos estaban allí, yo también estaba. Pertenecía a aquel lugar. Yo, Yusuf, el profesor, el recitador del Corán, el hombre que intentó ser misericordioso al final, estaba perdido. Mi historial religioso no valía nada. Estaba rodeado por personas que creían que la fe era un contrato comercial con Dios. Yo hago esto, tú me das aquello. Y que ahora estaban en bancarrota espiritual. Allí, en medio de aquellos gritos de injusticia y confusión, entendí que estaba completamente desamparado. No había luz propia en mí. No había mérito. Era solo una conciencia más gritando en la oscuridad, esperando a un Salvador que ni sabía si existía, mientras la eternidad se extendía frente a mí como una pesadilla sin fin. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.